de coordenadas. Vamos entonces con el primer sistema de coordenadas, que es la cartesiana. Lo lee, por favor, Ramírez, el concepto del sistema de coordenadas cartesiano. Bueno, en el sistema de coordenadas cartesianas se utilizan tres ejes coordenados perpendiculares entre sí, llamados eje X, Y, Z. Ya, gracias. Entonces, este es el sistema que ustedes comúnmente utilizan, el sistema de coordenadas cartesianas. Tenemos un eje en X, tenemos lo que es el eje X, el eje y el eje Z. Entonces, un punto cualquiera, un punto que yo quiero ubicar en este sistema de coordenadas, necesito saber cuánto vale el valor en X, cuánto vale el valor en y el valor en Z, para poder encontrar este punto en este sistema de coordenadas. Entonces, para encontrar este punto también tenemos que tener un orden. Primero tenemos que ubicar el valor en X, luego segundo el valor en y como tercero y último el valor en Z. Entonces, ustedes desde el origen de su sistema de coordenadas, que es este, empiezan a ubicar el valor en X, a la distancia en X, el valor en y el valor en Z. Primero, segundo y tercero. ¿Y cómo se expresa? Se expresa de la siguiente manera. Un valor en X acompañado de su vector unitario A sub X. Ahí está. Un valor en Y acompañado de su vector unitario A sub y una componente Z acompañado de su vector unitario A sub Z. Ahora, ¿cuáles son los límites para estas componentes? Tenemos límites. La variable X va a adquirir valores ¿desde dónde? La variable X va a adquirir valores de menos infinito, ¿sí? Hasta más infinito. O sea que mm, sus valores pueden ser como límite menos infinito y como límite inferior menos infinito y como límite superior más infinito. Y de la misma manera, esto también se aplica para Y y para Z. ¿Ya? Entonces, esos son los valores que puede tomar esas variables. Hasta ahí el audio todo se escucha bien, no hay lag entre cortes. Se escucha nomás, auxiliar. Se Ya. escucha bien. Vamos entonces con el siguiente diagrama, que vendría a ser cómo se representan lo que es su vectores unitarios. Los vectores unitarios son los que dan dirección al vector, ya que si se fijan un punto cualquiera, está acompañado de un vector cualquiera, por ejemplo A, es igual al módulo del vector acompañado de su vector unitario. Entonces, ¿quién es el que le da la dirección a este vector? Es el vector unitario. Entonces, eso define cuál es la dirección de tal vector. Entonces, es necesario saber cómo es que apuntan estos vectores, o cómo es que se representan estos vectores unitarios. Y estos vectores unitarios solo son eh, vectores que, como su unidad es 1, siempre van a ser paralelos a los ejes X, Y y Z. Fíjense, el vector unitario a sub X paralelo al eje X. El vector unitario a sub Y paralelo al vector
al eje Y lo mismo podemos decir para el vector A sub Z. ¿Sí? Entonces ahí están cómo es que se representan estos vectores. ¿Ya? ¿Y qué más podemos decir de estos vectores? Que siempre tienen que tener un ángulo de 90 grados entre ellos. Siempre tienen que ser perpendiculares. Y si son perpendiculares, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir lo siguiente. A ver, ¿qué pasa si hacemos el producto escalar entre los vectores unitarios? Vamos a hacer el producto escalar AX por AX, ¿ya? Producto escalar. O AX por AY o AX por A sub Z. ¿Cuál creen que va a ser el resultado de ese producto escalar entre los vectores unitarios? AX por A sub X. ¿Cuál creen que sea el resultado de eso? Aplicamos la propiedad de producto escalar, ¿ya? Como AX no tiene más componentes, entonces vamos a aplicar la propiedad de producto escalar. ¿Y qué nos dice? Que es el producto de los módulos de cada vector por el coseno del ángulo entre ellos, AX por AX. Es decir, tenemos un AX, el vector AX multiplicado o haciendo producto escalar por otro vector que tiene la misma dirección. Entonces, si son dos vectores unitarios paralelos, ¿cuál es el ángulo? El ángulo va a ser 0. El módulo del vector unitario habíamos dicho que es la unidad. El módulo de cualquier vector unitario siempre va a ser la unidad. Y coseno de 0 va a ser 1. Entonces el resultado del producto escalar entre estos dos vectores escalares va a ser 1. ¿Qué pasa si fuera AX por A sub Y? Lo mismo. El módulo del vector unitario AX por el módulo del vector unitario A sub Y por el coseno del ángulo entre los dos vectores. AX y AY, ¿cuál es el ángulo que forman? Forman un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, coseno de 90, ¿cuánto es? Es 0. El módulo de AX es 1, el módulo de A sub Y es 1. Y el resultado de esto va a ser 0. AX por A sub Z ya sabemos que es el mismo que AX por A sub Y. Ambos vectores unitarios tienen un ángulo de 90 grados, entonces el resultado de esto va a ser 0. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de producto escalar entre vectores unitarios, solo vamos a tener resultado cuando ambos vectores sean paralelos. ¿Ya? ¿Y cuándo van a ser paralelos? Cuando sean del mismo eje. Eso quiere decir que para A sub Y tenemos que tener otra A sub Y para que nos dé la unidad. Y para A sub Z, otra A sub Z para que nos dé la unidad. Esto es para un producto escalar. ¿Qué pasa con el producto vectorial?
¿Qué pasa con el producto escalar y el producto vectorial? Si hacemos el producto vectorial entre AX por AX, ¿cuál creen que va a ser el resultado? ¿Mm? El producto vectorial, el producto cruz, dirán, que estamos, AX cuadrado. AX, producto vectorial A sub X. Estamos ahora en producto vectorial. Aquí no podemos hacer el procedimiento por determinante, directamente aplicamos propiedades porque los vectores unitarios no tienen más componentes, ¿sí? No se subdividen. Entonces, aquí directamente la propiedad de producto vectorial y nos dice el producto vectorial que es, que es igual a qué. Esto es igual a el módulo de AX por el módulo de AX multiplicado por el coseno de el ángulo entre los dos vectores. Solo que aquí vamos a tener que sacar el módulo de este producto vectorial para poder aplicar esta propiedad de acá. Entonces, ya sabemos lo siguiente, que el módulo de los vectores unitarios siempre va a ser 1. Y el ángulo que forman estos dos vectores es 0 Auxiliar, grados. buen día. Tengo ahí el dato que es seno, no es coseno. Sí, sí, es seno. Seno. La propiedad entonces de esto es seno. Para producto escalar es coseno. Producto vectorial seno. Seno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo que forman estos dos vectores? AX y A sub X son paralelos. Si son paralelos, entonces el ángulo entre los dos vectores va a ser 0 grados. Y seno de 0 grados, ¿cuánto es? Seno de 0 es Cero. 0. Entonces, ¿existe producto vectorial entre dos vectores unitarios paralelos? No existe. ¿Ya? ¿Cuándo se va a dar el producto vectorial? Cuando ambos vectores sean perpendiculares o tengan un ángulo mayor a 0 grados. Si el ángulo entre los dos vectores es 0 grados, sí o sí te va a dar 0, pero si el ángulo θ es mayor a 0 grados, entonces va a tener un resultado. Vamos con el siguiente. AX, producto vectorial, A sub Y. Aplicamos módulo para poder aplicar la propiedad. Y lo mismo. AX, el módulo de AX, el módulo de A sub Y, por el seno de AX y A sub Y, el ángulo que forman estos dos vectores unitarios es de 90 grados. Seno de 90 es 1. Entonces el módulo de esto nos va a dar la unidad. Listo, entonces solo vamos a tener resultado cuando ambos vectores sean perpendiculares o el ángulo sea mayor a 0. Ahora, ¿cuál es la dirección de este vector de acá? Si le quitamos el módulo, tendríamos lo siguiente. AX, producto vectorial A sub Y, nos va a dar como resultado, nos va a dar la unidad y nos va a dar la siguiente dirección. ¿Cuál creen que sea la dirección del producto vectorial entre estos dos vectores?
aplicando lo que es la mano derecha, fíjense, aplicando lo que es la mano derecha, vamos a tener el siguiente vector. Entonces, es el producto vectorial entre AX, producto vectorial, a su Y. Tendríamos que hacer esa dirección. Y si aplicamos esa dirección con la mano derecha, el vector resultante del producto vectorial entre estos dos sería A sub Z. ¿Sí? Te vas aplicando lo que es la mano derecha y siguen la dirección de lo que está en vila o tratan de cerrar estos dos vectores con los dedos de la mano de esta manera. Y la dirección del pulgar nos indicaría el vector resultante, que es A sub Z. Entonces el producto vectorial entre estos dos vectores unitarios nos va a dar como resultado el vector unitario A sub Z. Si hacemos lo siguiente, si hacemos el producto vectorial entre AX por A sub Z, ¿cuál creen que va a ser el resultado? AZ A sub Z. ¿Cuál va a ser el resultado para este problema? Vamos desde AX hasta A sub Z, ¿ya? Y nos va a dar como resultado A sub Y, Ayer, AY. Pero nos da esa dirección de AY que tenemos en la gráfica o nos da otra dirección. Fíjense que si ustedes cierran con su mano derecha y siguen esta dirección AX producto vectorial A sub Z, AX producto vectorial A sub Z, ¿cuál creen que va a ser la dirección de A sub Y? ¿Va a ir a la izquierda o a la derecha? izquierda. A la izquierda. Entonces, el vector resultante de este producto vectorial es un A sub Y, pero negativo, porque va por la regla de mano derecha, va en dirección contraria, entonces negativo, ¿ya? Y lo mismo podemos hacer para los demás vectores unitarios. Vamos con A sub Y, producto vectorial A sub Y, esto nos va a dar 0. A sub Y, producto vectorial A sub X, A sub Y, producto vectorial A sub Z. Vamos entonces con el siguiente producto vectorial. A ver si captó algo Quiroga José. ¿Se encuentra Dígame. Quiroga? ¿Sí? Sí, dígame. Buen día. El producto vectorial de AY por AY, ¿cuánto es? Va, 0. 0. Bien. AY por A sub X, Ayer, por A sub X. Tenemos el vector unitario A sub Y y el vector unitario A sub X. Y nos pide el producto vectorial entre AY por A sub X. ¿Hacia A dónde sub Z. sería el resultante? A sub Z. A sub Z, ¿ya? ¿Con qué?
Negativo. Negativo, sí. Negativo. Tendríamos un vector resultante hacia abajo. Bien. Vamos entonces con Ramírez Brian. ¿Se encuentra Ramírez? Sí, Ya. El producto vectorial entre A y por A sub Z, ¿qué resultado nos da? A y por A sub Z. Tenemos A y tenemos A sub Z. Y nos pide el producto vectorial entre A y por A sub Z. ¿Cuál sería el vector resultante? ¿En qué eje tendríamos resultado? Menos AX. Ya, menos AX. Ya, Brian dice que es menos AX. ¿Qué dice Rocha Fernando? ¿Es correcto eso? Sí, yo creo que sí está bien. Ahí tengo una duda del respecto del tema de la resultante. O sea, si se va a negativo, eso se da cuenta por la del mano, perdón, por el dedo, así la posición del dedo. Sí, por hacer la mano derecha. Agarras tu mano derecha y haces esta dirección, lo que está en color rojo. Y haciendo esa dirección, vas a saber qué dirección va a tener tu resultante. Claro, Sí, el producto vectorial entre dos vectores siempre va a ser un vector perpendicular a ellos, ¿ya? Siempre va a ser un vector perpendicular a ellos. La cuestión es, ¿cuál va a ser la dirección? O va a ser, o va a tener esta dirección, o va a tener esta dirección. Eso como lo definimos con la mano derecha, ¿ya? Y la mano derecha nos dice que el resultante de esto tendría esta dirección. Y acá AX está en sentido positivo, entonces va a ser positivo. AY producto vectorial A sub Z va a ser positivo. Que como lo verías, tendrías que colocar tu mano en esta posición, en este plano. ¿Sí? A ver si se puede representar esto. Tendrías ahí y tendrías que cerrar los dedos. Y te da esa dirección. Esto solamente aplica con la mano derecha. Ustedes utilizan la mano izquierda y está mal. Vamos entonces con el producto vectorial entre A sub Z por A sub X. A ver qué me dice Kakiwa Freddy. ¿Cuál es el resultado de eso? A sub Z por A sub X, A sub Y positivo. A sub Y positivo. Bien. A sub Z, producto vectorial A sub X, nos va a dar como resultado A sub Y en sentido positivo. Vamos con A sub Z por A sub Y. A ver qué me dice Aguirre Edwin. A sub Z, producto vectorial A sub Y. ¿Cuál es el resultado? Se encuentra Aguirre Edwin. Parece que es un fantasma. Bueno, se encuentra Wilmar Alegría.
Wilma Alegría se encuentra. Otro fantasma. Zurita Fernando, Acá, auxiliar. ¿ya? El producto vectorial entre A sub Z y A sub Y, ¿cuál sería el resultado? Mm, menos A sub X. A sub X negativo. Sí. Bien. Es lo que estaríamos viendo de esta manera. Tendríamos A sub Z y tendríamos A sub Y. El producto vectorial tendría esta dirección, de A sub Z a A sub Y. Y eso nos va a dar un vector perpendicular, pero el sentido sería en el lado negativo. A sub Z, A sub X, negativo. ¿Ya? Y A sub Z, producto vectorial A sub Z, azulita, ¿cuál es el resultado? Hola, azulita Fernando. 0. Sí. 0. Ya, muy bien. Entonces, cuando ustedes vean en los ejercicios que hagan productos escalares y productos vectoriales, entre vectores unitarios, el resultado va a ser esto de acá, lo que tenemos aquí en pantalla. Esto se va a dar cuando tengan lo siguiente. A veces vamos a tener, por ejemplo, va a haber una fórmula que es el trabajo. El trabajo como un vector se lo simboliza, es igual a la fuerza eléctrica por un diferencial de línea, pero de forma vectorial. Entonces ahí la fuerza va a tener sus vectores unitarios y está realizando un producto escalar con el diferencial de longitud. Que el diferencial de longitud también es un vector, ¿ya? También va a tener sus vectores unitarios. Entonces, esto se va a utilizar mucho más adelante. Vamos entonces con el cálculo de los diferenciales de volumen, de superficie y de línea. Entonces, un vector, un punto cualquiera en este sistema de coordenadas estaba representado de la siguiente manera. Teníamos una componente en X, A sub X más una variable en Y, A sub Y más una variable en Z, A sub Z. ¿Ya? Si nosotros derivamos esto de acá, si nosotros lo derivamos, vamos a tener lo siguiente. Para ese punto se va a convertir en un diferencial de longitud de forma vectorial sería un diferencial de X por A sub X más un diferencial de Y por A sub Y más un diferencial de Z por A sub Z. Esa sería la forma diferencial de la longitud. Diferencial de Z por A sub Z. Ya, entonces esa sería la forma diferencial. Eso es nada más y menos que, si lo trazamos acá en este gráfico, sería esto. Entonces tenemos una distancia X, y después tenemos un diferencial. Sacamos un pequeño diferencial en el eje X. Esto es lo que vemos acá, que está aumentado. Y la representación de ese diferencial de X sería eso. Que aquí está. Vamos a hacerlo bien.
Ya, esto es lo que nos sirve ahorita. Entonces tenemos acá el diferencial de x, debido a que nos desplazamos a una cierta distancia, x, y para encontrar la longitud tendríamos que sacar un pequeño diferencial de x. Aquí se ve aumentado a por 10 para que sea visible, ya que este diferencial de x tiende a ser mayormente un punto, algo que tiende a ser cero. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían para el diferencial de longitud, una distancia y luego una diferencial de y. De esa manera ustedes pueden encontrar, aplicando integrales, la longitud en cualquiera de los tres sistemas, de los tres ejes, de los tres sistemas y también de estos tres ejes. Tendríamos z y acá tendríamos el diferencial de z. Entonces, si ustedes quieren encontrar la longitud en el eje z, solo tendrían que aplicar esto de acá, diferencial de z. Aquí está de forma vectorial, si solo queremos de forma escalar, lo que hacemos es el diferencial de longitud para z, solo ocuparíamos lo que es el diferencial de z, nada más, ¿ya? Y los vectores unitarios los dejamos afuera. Si queremos encontrar el diferencial de superficie, tenemos varias superficies para encontrar. Diferencial de superficie. El diferencial de superficie no es nada más y menos que el producto entre dos lados. Estos lados siempre van a tratar de ser rectangulares. En el tema de diferenciales siempre el área va a tomar la forma de un cuadrado. Entonces, sabíamos que la fórmula de área de un cuadrado es base por altura, ¿cierto? Entonces necesitamos saber cuánto vale la base y cuánto vale la altura para encontrar el área de un cuadrado. Si queremos encontrar esta área, porque estoy sombreando en verde, solo tengo que saber cuánto vale la base y cuánto vale la altura. Para eso, ya lo conocemos, esta base es el diferencial de y. Estos son paralelos, tienen la misma distancia. Y es el diferencial de y. Y la altura vendría a ser, la altura vendría a ser el diferencial de z. Entonces, el diferencial de superficie para esa área, para esa cara, sería el producto entre el diferencial de y por el diferencial de z. Ya, ese sería el área de una sola cara. Si yo quiero saber el área de otra cara, hago lo mismo. Diferencial de superficie 2 para otra cara, para la cara de arriba. Pero está de acá. Solo tengo que saber los lados de este cuadrado. ¿Y cuáles son los lados? Tenemos el diferencial de y, que vendría a ser la base, y tendríamos la altura, que vendría a ser el diferencial de x. Entonces, el producto para que nos dé la superficie o el área sería el diferencial de x por diferencial de y. Y así podemos seguir así de esta manera. Diferencial de superficie para la tercera cara. Este cubo tiene 6 caras este cubo, ¿no? La otra cara sería esta de acá. Si yo quiero encontrar el área de esta cara de este cubo, tendría que conocer cuánto vale la base y cuánto vale la altura. La base, ya lo conocemos, diferencial de x, y la altura, diferencial de z. Y tendríamos la tercera cara. Y para la otra cara también se repite lo mismo, ¿ya? Serían las mismas fórmulas. Si queremos saber la cara de aquí atrás, esta cara, esa cara es la misma que la cara que está en color rojo, entonces aplicaríamos esta fórmula de acá.
Y para encontrar el volumen tendríamos que hacer la multiplicación entre los tres diferenciales. Diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Y los diferenciales de longitud, teníamos diferencial de X, diferencial de Y diferencial de Z. Entonces, esto lo vamos a utilizar más adelante, ya que el sistema de coordenadas es el más utilizado en estos problemas. ¿Dudas, preguntas? Auxiliar. Buenos días. Ahí en ese DS2 y DS, ¿qué dice ahí? El diferencial de superficie número 3. Ah, ya está. Entonces, esto se aplica de la misma forma para los otros sistemas de coordenadas. Tenemos el sistema de coordenadas cilíndrico y el sistema de coordenadas esférico. ¿Ya? Se aplica lo mismo. Vamos entonces con las otras coordenadas. Sí. El de la superficie 2 y la superficie 3 son lo mismo. Ah, no, son diferentes. Diferencial de superficie 3 es dx por dz. Este de S2 sería, está en color verde, ¿eh? Aquí es dy, dy. Vamos a, este es El ds1, primero y el segundo serían lo mismo. ds2 y este es ds3. El ds2 es el que está mal. ds2, la base sería diferencial de y, ya, por la altura que es diferencial de x. Estas caras no tienen que ser las mismas fórmulas, son distintas. Solo son tres caras para el sistema de coordenadas cartesiano. ¿Está claro eso? Sí, gracias, Auxi. Ahora sí ya estaba chipando un poco. Ya. Vamos entonces con el otro Auxiliar, y sistema. esa escala en la parte de atrás sería usar la misma fórmula. Debería usar la misma fórmula. Para la cara de atrás, esta cara de aquí atrás, eso se parece a la que está en color verde, entonces aplicar la misma fórmula. Vamos entonces con el otro sistema de coordenadas. Axel Valverde, ¿lo lee, por favor? Coordenada cilíndrica. El sistema de coordenadas cilíndricas es una versión en tres dimensiones de las coordenadas polares, en donde P se representa por R, ángulo y Z. Ya. Entonces aquí el sistema de coordenadas cilíndricas es la misma coordenada que ustedes utilizaban en cálculo 2 o cálculo 1, lo que llamamos coordenadas polares. Solo que las coordenadas polares se trabajaban en dos dimensiones o dos ejes. Ahora vamos a trabajar en tres dimensiones. ¿Qué es lo que le añadimos a las coordenadas polares? Una altura o un eje que se va a llamar Z. Entonces ahí está el eje Z. Vamos a trabajar siempre
como representación el eje de coordenadas cartesiano. Siempre se va a graficar ese sistema, esa coordenada, solo que el, el procedimiento o la forma de que se va a trabajar va a ser distinta. Estos ejes que ustedes ven acá solo son de referencia. Nos sirve para trabajar en el sistema de coordenadas cilíndricas y esféricas. ¿Por qué? Bueno, fíjense, para ubicar un punto cualquiera en este sistema de coordenadas cilíndricas, tenemos que saber cuánto es el radio, primer paso, segundo paso, el ángulo, y tercer paso, la altura z. Entonces, el ángulo, primero, desde el origen de este sistema de referencia, tenemos lo que es el radio. Entonces, el radio, desde el origen, trazamos una distancia que vendría a ser el radio, y siempre sobre el eje X. ¿Sí? De ahí empieza a, a contabilizarse lo que es el radio. Ese radio ya lo conocemos y luego aplicamos el segundo paso, que es el ángulo phi. Ese ángulo phi empieza a contarse también desde el eje X. Eso quiere decir que en el eje X el ángulo phi siempre va a ser 0 grados. ¿Ya? Entonces, desde el eje X empezamos a contabilizar el ángulo phi, y el ángulo phi nos da que se mueve esa distancia angular, hasta ahí. No lo conocemos porque estamos trabajando con variables. Entonces, de nuevo, representamos nuestra distancia R. Fíjense que R para cualquier ángulo, R se va a mantener constante, nunca va a cambiar. Lo único que pasó con R es que se está moviendo. ¿Ya? Y una vez ustedes desplazan ese vector R, vamos a tener ahora que subir una altura. Y esa altura es Z. Y de esa manera ustedes encuentran el punto P en el sistema de coordenadas cilíndricas. Fíjense, como les había dicho al principio, el eje X, Y y Z solo nos sirve como referencia para ubicar un punto en coordenadas cilíndricas. Ahora, ¿cuáles son los límites para estos ejes? Para el eje R, phi y Z. Para R, fíjense que R empieza en el origen, ¿ya? R no va a tener, no va a adentrarse o pasarse del origen, fíjense, o si no, R, como empieza del origen, vamos a empezar de X, no va a haber R que empiece en el lado contrario a X, no existe. R siempre empieza desde el origen, desde cero, y termina en un valor que va a ser el infinito. No hay menos infinito, o no hay un valor negativo, -2, -3. R siempre va a ser positivo. ¿Ya? Estamos hablando de el valor de R. ¿Ya? El ángulo phi empieza en el eje X como 0 grados, y phi, phi puede dar la vuelta completa. Empieza en X y puede retornar también a X. Entonces ahí estamos dando una vuelta completa. Y si damos una vuelta completa, eso quiere decir que el ángulo o su recorrido es de 360 grados. Y como no trabajamos en el sistema sexagesimal, sino en el sistema radial, tendría que ser 2π. Entonces phi empieza en 0 grados y termina en 2π. ¿Ya? Y z, con z no hay problema, z puede tener valores negativos como positivos, y su límite serían el menos infinito y el más infinito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo veríamos sus vectores unitarios
en coordenadas cilíndricas. Entonces se vería de esta manera. Siempre formando un ángulo de 90 grados entre ellos, tendríamos esta figura. ¿Ya? A sub z paralelo a A sub z, está paralelo a sub z, paralelo a sub z, a sub r, fíjense que la magnitud en r siempre empieza desde 0 y va en dirección a x cuando el ángulo es 0, pero cuando se va desplazando va cambiando de dirección. Entonces, el vector unitario siempre va a ser paralelo a la distancia r, entonces siempre tu vector unitario va a seguir esa dirección, la dirección de r, en cualquier parte donde se encuentre r, según el ángulo. Entonces, fíjense que aquí el vector unitario a sub r tiene esa dirección, siguiendo la dirección del el valor del radio. Por eso es que a veces se le llama dirección radial, porque sigue la dirección del radio, ¿ya? Entonces, y la otra sería el vector phi, que siempre va a ser perpendicular a el radio, ¿ya? El ángulo phi tiene esta dirección, y por ende también su dirección tendría que asimilarse de esa forma. Fíjense, la dirección de phi es de esta manera. Entonces, por ende, también la dirección de phi tendría que tener esa misma dirección. Es por eso que aquí se representa de esta manera. Ahí está. Y si hacemos el producto escalar y producto vectorial entre estos vectores, se aplica lo mismo para coordenadas cartesianas. A ver si captaron algo. Si tuviéramos A sub R, producto vectorial A sub R, A sub R, producto vectorial A sub phi, A sub R, producto vectorial A sub z, este es producto vectorial, y después también tenemos lo que es el producto escalar, A sub R, producto escalar, A sub R, A sub R, A sub phi, y A sub R, A sub z. A ver, está. ¿Quién es RMX? ¿Realme RMX se encuentra? No está real. Bueno. Auxi, una preguntita. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿No deberíamos usar un cilindro más tradicional o estos son los tipos de formas
que vamos a estar viendo. No te escuché al principio, ¿cómo? ¿Un qué? Que sí, estos son los tipos o sea, formas De, y de que vamos a coordenadas, estar viendo. Sí, sí. o sea, en vez de un cilindro tradicional. Claro, el cilindro ya es la forma que, el área o el volumen que vamos a encontrar en el sistema de coordenadas cilíndrica. ¿Ya? El cilindro sería el volumen. Esto mayormente es cuando tenemos con vectores ya en este sistema de coordenadas. Pero cuando tenemos en este sistema de coordenadas estos vectores, entonces tenemos que entender qué sucede cuando dos vectores en coordenadas cilíndricas se, tienen la operación del producto vectorial o escalar. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Entonces, para eso tenemos que entender qué es lo que sucede con sus vectores unitarios. Porque los únicos que definen la dirección de un vector van a ser estos vectores unitarios. Lo demás van a ser solo valores escalares, valores que no tienen dirección. Y los que te van a dar dirección van a ser estos vectores unitarios. Por eso es que aquí estamos viendo qué sucede cuando estos vectores unitarios se le aplica un producto vectorial o escalar. Y esto es lo mismo que vimos en coordenadas cartesianas. Podemos aplicar la propiedad de producto vectorial o de producto escalar y vamos a tener el resultado. A ver, Limón José, ¿se encuentra? Sí, Recordando lo anterior de producto de coordenadas cartesianas, ¿qué pasa cuando teníamos el producto vectorial entre dos vectores unitarios iguales? En daba este cero. caso, A producto vectorial A sub R nos va a dar como resultado Cero. 0. ¿Mm? ¿Vieron que es lo mismo que en coordenadas cartesianas? A sub R producto vectorial A sub pi. ¿Qué resultado nos da José? Uno. Bueno, a sub z. O tenía a sub z en este caso. Ya nos va a dar A sub Z. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y A sub R, A sub Z nos va a dar A sub pi. A sub pi. ¿Positivo o negativo? Positivo. O negativo. Negativo. ¿Ya? Negativo. ¿Vieron? Se puede aplicar lo mismo, en, lo que vimos en coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas, lo mismo. Y en producto escalar, ¿cuál es el resultado de eso? Valderrama Jordi, ¿se encuentra? ¿Se encuentra Valderrama Jordi? Sí, auxiliar, sí, sí. Ya. A, A sub R, producto escalar A sub R. ¿Cuál sería el resultado de eso? Cero. Tenemos dos vectores unitarios paralelos. En el caso de A sub R, producto escalar A sub R. ¿El resultado de eso cuál sería? Cero, auxiliar. Cero. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Corrobora eso? ¿O está de acuerdo con eso Escobar David? Escobar David, ¿se encuentra? Hola, hola, Escobar David, ¿está?
No Es hay igual a esquema. 1. Entonces, Se encuentra Escobar David, no están. Dylan, terceros, ¿se encuentra? Sí, auxiliar. El producto escalar entre dos vectores unitarios paralelos o iguales, ¿cuánto es? 0, o si no era AR por coseno, creo que era. Por coseno de 0. Ya, la propiedad nos dice que es el producto entre el módulo de cada vector, en este caso A sub R, A sub R por A sub R, estamos sacando el módulo de los vectores unitarios, multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos vectores unitarios. Como son los mismos vectores, son paralelos, tienen las mismas direcciones, sería el ángulo 0. Coseno de 0 es 1. Módulo de los vectores unitarios es 1. 1 por 1 por 1, el resultado va a ser 1. ¿Qué pasa con el producto escalar entre A sub R por A sub phi? David, ¿qué me dice respecto a eso, David? Ah, no, Dylan. Eh, Éramos la misma propiedad. ¿Cuál sería el resultado? 0. ¿Por qué 0 ahora? Porque sería coseno de... no me acuerdo. Coseno. ¿Cuál es el ángulo que formaría A sub R? Ahí está, A sub R y A sub phi. Aquí lo ¿No sería vemos. 90 grados? Coseno de 90. El ángulo que forma A sub R y A sub phi es 90 grados. Coseno de 90 es 0. Entonces, 0 por 1 nos va a dar 0. Por eso les digo, si aplicamos la misma propiedad, vamos a tener el resultado de este producto escalar. Coseno de 90 grados. 0. Y el último, Dylan, ¿qué me dice el último? A sub R, producto escalar, A sub phi. Sería por coseno de 180. A ver, A sub R por A sub phi. ¿Cuál es el ángulo que tendrían estos dos vectores? Delgado Aarón, ¿se encuentra? ¿Se encuentra Delgado Aarón? Sí, ingeniero. El producto vectorial entre el producto escalar entre A sub R y A sub phi. En este caso es A sub R, A sub Z. ¿Cuál es el resultado del producto escalar? Si tenemos A sub R, A sub R, producto escalar, A sub phi. ¿Cuál es el ángulo que forman estos dos vectores? Según la gráfica. 180. ¿No sería 90? 90 No. grados también. son perpendiculares todos. Sí. Por eso Todo, entre todos serían 90. estos vectores unitarios entre ellos, el ángulo que forman entre ellos siempre va a ser 90 grados. 90 grados entre A sub Z y A sub phi, 90 grados entre A sub R y A sub phi, y 90 grados entre A sub Z y A sub R. Entonces el ángulo aquí es 90 grados. Y se aplica la propiedad coseno de 90, ¿cuánto te va a dar?
0. Cero. Entonces, coseno de 0. Coseno de 90 va a ser 0. Y si un 0 multiplica a algún valor, siempre le vas a tener como resultado 0. ¿Ya? Y lo mismo podemos aplicar para los otros vectores unitarios. Para este caso, para A sub pi, producto vectorial, A sub R, A sub pi, producto vectorial, A sub Z. Entonces, hasta aquí, nos quedamos hasta aquí en la primera clase. Ustedes, en el tiempo libre que les queda, calculan el resultado de estos productos vectoriales y escalares. Ya, voy a preguntar en la siguiente clase. En este momento, entonces, voy a tomar asistencia, estén atentos. Nos veríamos a las... Media, 10. Nos veríamos a las 10:30. De 10:30 hasta las 12. Entonces, estén atentos a la lista. Dicen presente y se van saliendo. ¿Está bien? Aguirre Edwin se encuentra. Está Aguirre Edwin.